Fabio, cuando salgamos de esta situación y llegue este día D, evidentemente vamos a tener que tener muchísimas cosas preparadas, ¿no? Y una de ellas van a ser las acciones operativas que requiere una reapertura como la que se va a tener que hacer, ¿no? Una reapertura en un nuevo escenario. ¿Cuáles son estas acciones operativas que podemos recomendar? Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es que tenemos que pensar que no estamos cerrados, aunque estemos cerrados, ¿no? El negocio es algo que tiene que tener una continuidad, aunque actualmente no podamos vender al público o estemos simplemente vendiendo a través del delivery. Por lo tanto, no estamos cerrados, simplemente podemos hacer algo para poder mantener fidelizando a nuestros clientes o intentar enganchar algunos también, algún otro cliente, sobre todo en algunas acciones de marketing online a través de geolocalización o cosas de este tipo, ir a interactuar con algunos clientes o algunos clientes que ya tenemos o algunos posibles nuevos clientes que están seguramente mucho más enganchados en este momento a la red, porque lo que estamos haciendo prácticamente todo, estamos consumiendo mucho internet en este momento. Por lo tanto, dentro de la situación de que no hay esta posibilidad de generar dinero, pues lo que tenemos que generar es generar contactos, es lo que hay que hacer. Entonces, a partir de ahí, yo lo que por lo menos estamos asesorando o lo que estamos comentando a los clientes que nos están llamando es, uno, tener muy clara que la situación es una situación que no va a salir del día de mañana. Cuando mañana nos dirán que podemos empezar a volver a la calle, dudo mucho que podamos volver a la calle igual como estábamos hace un mes. Tenemos que volver a la calle con una situación seguramente de distancias de seguridad, con precauciones y por lo tanto habrá un determinado tipo de miedo, creo que también a nivel de consumidores, de estar en espacios donde habrá mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno es reorganizar el espacio de la sala, generando estas distancias que nos permitan tener una tranquilidad. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, últimamente lo que se estaba intentando hacer, sobre todo en el fast casual o en el casual dining, era generar este espacio donde se perdían estos centímetros de espacio y se ganaban más mesas. Ahora tenemos que volver otra vez a pensar que la ocupación no va a ser la que teníamos antes, por lo tanto podemos retirar algunas mesas, redistribuir la sala y ponerla en una situación que haga entrar nuestros clientes que van a estar muchísimo más atentos a la distancia de seguridad. La segunda cosa que tenemos que hacer es intentar, si no se ha hecho previamente, intentar entender cómo tener que rentabilizar nuestros empleados. Entonces, con una nueva ocupación o con una nueva visión de lo que puede ser la ocupación que vamos a tener, tenemos que distribuir esta sala de forma que nuestros empleados puedan trabajar tanto cómodamente, respetando determinadas otras situaciones. Y enfocar, creo que el esfuerzo más grande para poder sacarle más partido a las ventas, nosotros estamos intentando mucho sobre el tema, que no es algo que hacemos ahora, sobre el tema de los incentivos. Cioè, lo que será importante es, si tenemos la suerte de que nuestros clientes vuelvan a confiar en nuestros negocios, tenemos que intentar generar el ticket medio más alto de esta situación. Entonces, utilizar este tiempo para formar con training a nuestro personal, que a lo mejor lo tenemos en casa, haciendo formaciones online, en este caso, de venta a cliente en cuanto a una venta directa, y intentar generar esta motivación a través de incentivos económicos, que como bien sabemos son los únicos que tienen una duración a largo plazo, más allá de las clásicas paquitas sobre la espalda de agradecimiento. Los sueldos emocionales, ¿verdad? Sí, que son al final lo que funcionan, sí, pero que hay que complementarlos siempre con la parte económica. Entiendo entonces que tú apuntas hacia reconsiderar la rentabilidad del metro cuadrado.
¿verdad? El metro Exactamente, cuadrado sí, de sala. Hay que reconsiderar la rentabilidad, sí. hay que reconsiderar también la comodidad del empleado dentro de este nuevo metro cuadrado y, por el otro lado, intentar formarnos en técnicas de upselling para poder incrementar el ticket medio. Exacto. También otra cosa que posiblemente podría ser interesante, ahora lo estamos reflexionando, son todas cosas que surgen también, no es nada preparado, pero yo entiendo que puede ser muy visto como una barrera el tema de ponerse la mascarilla a los empleados. Yo personalmente, si el día de mañana, el día 1, que nos permitan volver otra vez a la hostelería y nosotros que somos profesionales del sector tendremos que hacerlo sí o sí, porque tenemos que dar el ejemplo de que es el primer paso a la vuelta de la normalidad. Voy a agradecer muchísimo más a los emprendedores que hayan dotado de mascarilla a sus empleados y yo me voy a sentir muchísimo más cómodo viendo a la gente que trabaja en cocina y los empleados que trabajan en sala con una mascarilla. ¿No crees, Fabio, que de todas formas este tipo de medidas van a regularse? O al menos en un primer momento, a partir de este día 1, tal vez un tiempo prudencial, sí que vamos a tener una novedad en cuanto a regulaciones que nos van a obligar o nos van a aconsejar a poder tener muchas más medidas higiénicas en cuanto al trato con el público de las que tenemos ahora. Creo que no viviendo ni en Suiza y ni en Asia, los políticos van siempre detrás. Entonces tenemos que adelantarnos. Si nosotros consideramos que esto es bueno para nuestros clientes, lo tenemos que actuar independientemente de lo que son las reglas. Lo que gana es cuanto más confianza generamos en nuestros clientes. Y si nosotros somos capaces de adelantar los acontecimientos, ganaremos mucho más confianza de ellos. Si somos los primeros que lo vamos a hacer, pues seguramente vamos a ganar esta confianza. Si tenemos que esperar una ordenanza, quiere decir que estaremos siempre pendientes de lo que nos digan y los empresarios no pueden permitirse el lujo de esperar esta espera. Yo creo que la confianza es lo que tenemos que volver a ganar y todo lo que tengamos que hacer con el tema relacionado con la confianza, que creo que a largo plazo se traducirá también en una forma de comunicar muchísimo más la higiene sanitaria de los puntos de venta, que es algo que sabemos muy bien que todavía no está muy bien reglamentado. Hay controles, pero nosotros que somos del sector sabemos que los controles que se hacen tampoco son tan potentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tú seguramente lo sabrás muy bien, fuera de cada local tienen una letra que es A, B, C, si no me equivoco, en función del resultado que han tenido De una auditoría, de una de la puntuación. auditoría. Exactamente, la En puntuación. UK funciona exactamente lo mismo también. En el Reino Unido tienes tu pegatina a la Y la puerta tienes en la del puerta restaurante y que te eso es indica. fantástico, porque yo por lo menos sé y al final voy a valorar y posiblemente estoy predispuesto a pagar 1 euro más, 2 euros más a nivel de ticket medio en aquellos establecimientos que me garanticen que haya una situación de limpieza. ¿Tenemos que esperar que lo hagan las autoridades? Sí, pero si a mí, por ejemplo, me meten en la cara una certificación de una auditoría de higiene, yo voy a estar mucho más contento. Es que tampoco me va a preocupar, no lo veo para nada positivo y no se ve en ningún lugar. ¿Es entonces ahora esto una oportunidad para todas aquellas empresas que también forman parte de la familia Horeca, ¿no? Esas empresas que necesitamos para poder operar, que se encargan de temas de higiene, de desinfección? Es una oportunidad para ellas también de poder apoyarnos y poder ofrecernos, tal vez no será un certificado oficial, pero sí al menos, tal y como dices tú, de poder ya de entrada, ¿no? Antes de que el cliente cruce la puerta, de poder garantizarle que hemos hecho una actuación para su Exacto. seguridad. Exactamente, hay que hacerlo y hay que comunicarlo. Todas las acciones que hacemos se tienen que rentabilizar. Cualquier gasto que hagamos dentro de nuestro establecimiento tiene que ser rentabilizado. Y al final, lo que nos marca la diferencia, si ha sido una inversión o un gasto, es si nosotros somos capaces de haberlo comunicado bien a nuestros clientes. Entonces, cada euro que hagamos que invertamos dentro de nuestro establecimiento, tiene que estar comunicado a nuestros clientes. Y ahora es el momento de esto, es el momento de la vuelta a la confianza.
Y la vuelta de la confianza, si hemos tenido una emergencia sanitaria, solo se puede traducir en una cuestión de higiénica sanitaria. No hay, ya no es más para mí o no es la hora del tema de cómo presentamos el producto, del Instagram, que eso ya volverá y volverá. Pero ahora ya hay un problema de falta de confianza. Por ejemplo, yo no soy por una cuestión mía un gran consumidor de delivery, no soy un consumidor de delivery y me da mucho más miedo ahora pedir algo porque yo no sé cómo están trabajando estas personas, pero si a nivel de comunicación una empresa fuerte que hace delivery me quita un poco estas imágenes que están poniendo del sushi bien hecho y me hacen ver que dentro de la cocina se trabaja con mascarillas o lo que sea, yo me acerco a este momento donde tengo la necesidad de consumir producto y no puedo comer todos los días, en mi caso que soy italiano, pasta. Ayer un colectivo de aquí de Barcelona, Fabio, me contaban que están montando una iniciativa donde un empresario les ha prestado sus instalaciones, su cocina, para que puedan cocinar pues, para ciertos grupos más en dificultad, ¿no? Para albergues, para alguna casa donde hay mujeres maltratadas, para colectivos que en este momento sí pueden necesitar de nuestro soporte más profesional a la hora de poderles ayudar en su alimentación del día a día, pero bien enfocado en alimentación más healthy, más sana, más profesional de alguna forma. Y una de las recomendaciones que yo les daba a ellos precisamente es que en este momento creo que sería interesante que mientras hacen todo el proceso de producción de la comida tuvieran una webcam en streaming. Exacto. Donde sus clientes, que se van a ser clientes de ellos o sus usuarios, mejor dicho, puedan ver cómo se están manteniendo unas distancias de seguridad, se manipula todo con guantes, hay muchísima higiene, se trabaja de una forma muy segura, porque eso les ayudaría a generar esa reputación positiva para recuperar la confianza que tú me hablas. En esto podemos tomar de ejemplo, por ejemplo, lo que son las empresas que trabajan en colectividades, que por obligación lo tienen que hacer, ¿no? Sobre todo las empresas como, bueno, las grandes marcas que trabajan en las grandes empresas y que tienen los comedores de empresas. Ellos lo hacen ya, esta cosa, y siempre lo hemos visto como como algo muy específico para este determinado tipo de sector. Sin embargo, estas empresas mantienen unas ciertas reglas porque tienen que mantener unos determinados estándares de calidad sanitaria, no hablamos de calidad alimentaria. Y tenemos que coger ejemplo de estas empresas que ya lo hacen, que ya existen las condiciones para poderlo poner en marcha. Simplemente tenemos que actuar de la forma en que trabajan estas empresas que de cara a sus usuarios, que son los que vienen todos los días y que por lo tanto no pueden elegir de irse a otro lugar, lo tienen que hacer para generar esta confianza. Fíjate que esta es una conversación que yo mantuve con Ana Turón, de Restauración Colectiva, en la que yo le decía que la restauración no de colectividades, teníamos muchísimo que aprender de muchos de los procesos de la restauración colectiva, porque como están obligados a pasar muchas más pruebas para poder tener un contrato con un colegio, con un centro penitenciario, con un hospital, ellos sí tienen que trabajar mucho más una serie de normativa enfocada hacia la seguridad y la higiene, y que a veces los que no estamos tanto en restauración colectiva lo vemos un poco como cocina de laboratorio, ¿no? Nos parece igual que le falta esa cercanía, ese toque humano, pero sin duda yo creo que también vamos a avanzar a acercarnos más a procesos de cocina, de elaboración, de producción más cercanos a la restauración organizada que nunca. Pero este tiene que ser algo que deberíamos tener normalmente también en los restaurantes convencionales, porque por lo menos te da una garantía de que los procesos mínimos de higiene están hechos. Y todos sabemos que a lo mejor vamos a comer en un restaurante que se come súper bien y a lo mejor hay determinadas reglas básicas que ni siquiera se conocen, porque se traducen solo que hay que tener el curso de manipulación de alimentos, que entre todos sabemos que
¿Qué es? Es un curso donde participa la gente, son X horas y se lo dan sin sin ningún seguimiento. Totalmente. Déjame comentarte un poquito, a partir de este día D, tú que eres un gran experto en eficiencia financiera, hay unos factores y unos valores que son habituales para poder generar esa eficiencia financiera. Pero estos valores que me gustaría que me comentaras, de los que ya tenemos en el pack habitual de eficiencia financiera para un establecimiento en condiciones y situaciones normales, ¿qué otros podemos incorporar para acelerar la curva de recuperación? Yo creo que, bueno, a nivel financiero, cuando vamos a analizar una cuenta de explotación, las cosas que siempre preocupan, más allá de los otros gastos que no te voy a citar ahora y que lo podemos comentar, pero no tienen ningún valor en este momento, son siempre los dos. Hay mercadería y coste de personal. Es ahí donde tenemos que trabajar. En términos de mercadería, nos ha venido el tsunami. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido que coger todo el material que tenemos e inventarnos, quien ha podido, de intentar entender cómo poderlo reciclar, y seguramente se habrá perdido una cantidad de material enorme. ¿Por qué? Porque las empresas son un poco reacias al tema de la quinta gama. La quinta gama no hacen envasado al vacío, no saben porque no conocen el tema del envasado al vacío, y hablamos también de empresas que son suficientemente grandes. ¿Por qué? Porque desconocen las técnicas, porque le da miedo invertir en técnicas de preparación, pero todo esto, si lo hubiéramos tenido ya preparado, hubiéramos tenido un margen de 21 días de conservación a cambio de 6, 7. Entonces, esto y en los productos donde efectivamente se gana o se pierde dinero, que son pescado y carnes. Todo lo demás, de una forma u otra, seguramente se ha podido amortiguar mejor. Entonces, perdón. Aquí también entiendo que me estás diciendo que vamos a ir a industrializar más los procesos, es decir, de una cocina, una forma de producción más artesana, debemos de pasar a una producción más industrial. Y cuando digo industrial, digo con una serie de procesos y de herramientas que nos permitan poderle dar más vida o impactar menos la parte del perecedero de nuestra comida. Es que esto te permite reducir el riesgo. Si el día de mañana cerraremos la contabilidad del primer trimestre y analizaremos que nuestros gastos de mercadería ha subido. Y es evidente, es imposible que esta cosa no haya pasado, ¿no? Porque simplemente no hemos generado las ventas, hemos comprado y no hemos generado las ventas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hubiera valido poder comprar una máquina de envasado al vacío, o un abatidor de temperatura, son las dos cosas que a lo mejor vamos a necesitar, y cuánto te hubiera costado formar a esta persona que tienes como jefe de cocina para que se pudiera traducir en aguantar este gasto de mercadería que se ha generado. Y te hago ver que el cálculo matemático es muy simple. Te hubieras ido a cuenta gastarte X mil euros para poder ahorrar, porque por lo menos tendrías el tiempo de poder empezar a entender cómo vender esta mercadería. Porque no ha sido, creo que ha sido muy complicado de saber que el día de mañana cerrabas y entonces te ponías a hacer delivery. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que tiene un restaurante de comida latina y él ha tenido que, ya hacía algo de delivery, ha tenido que lanzarse completamente en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque era la única forma de poder aguantar la situación. Pero ya estabas detrás. Determinados errores tú ya lo has cometido y no lo vas a recuperar. Ahora lo que estás intentando hacer es, en una situación de riesgo y de incertidumbre, meterte en algo. Y yo estoy seguro que en quien se ha metido sin tener la experiencia previa ha generado aún más pérdida. Le hubiera convenido mucho mejor cerrar, hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque no estás preparado, y no lo vas a generar, no has creado el público, no
no No se tienes la trata de... oferta gastronómica No tienes el preparada, no público, no tienes tienes... una cocina que viaje bien, sí. Exactamente, No exactamente. tienes los Entonces, costes controlados de lo que es el factor delivery. Cierto, yo soy muy de la opinión de que antes de tirarse al delivery uno tiene que reflexionar y saber si realmente puede tener esta línea de negocio. Fabio, ¿qué gente va a estar con más dificultades el día D? ¿Cuáles son aquellos establecimientos a los cuales les va a costar más volver a posicionarse, volver a situarse en el punto en el que estaban? le va a costar mucho a las personas que piensan que todo esto ha pasado a partir de mañana. Entonces, todas aquellas personas que tienen la idea de que se puede volver a abrir pensando de la misma forma de cuando ha empezado todo esto, van a tener muchos problemas. Las personas que ahora no se están planificando cómo tener que reorganizarse para poder generar resultados que van a ser completamente diferentes y por lo tanto quien ha tenido la suerte de hacer un business plan, por ejemplo, lo tiene que volver a hacer porque el business plan que se ha hecho en noviembre o en diciembre no va a tener nada que ver con lo que va a ser. Entonces te lo tienes que volver a replantear, tienes que volver a, un poco lo que decíamos antes, pensar otra vez la tipología, el resultado de ocupación que vas a tener y estructurar posiblemente también la oferta, porque si tú antes considerabas de tener un 120% de ocupación y mañana sabes que vas a tener 70%, tampoco hace falta de tener toda esta carta. Entonces, tienes que volver a replantearte tu modelo de negocio y redimensionarlo a una situación completamente diferente. Y a medida de que tú vayas viendo que se va recuperando, porque los números te lo están diciendo, y no porque tienes una sensación que, me huele a que esto pues está yendo de la mejor forma, porque los empresarios generalmente tienen se tiran a los negocios porque tienen esta gana de que ven el futuro mejor, porque si no ningún empresario se tiraría. Entonces esto lo tenemos que frenar un momento, esta situación de euforia y volver a redimensionarnos. Es como una persona que le acaban de inyectar la pierna y no podemos esperar que el día de mañana le quitan el yeso y empiece a correr. Entonces volvemos a hacer volvemos a tener un negocio mucho más reducido, intentar entender seguramente cómo reincorporar esta plantilla. En esto los empresarios ojalá hayan hecho todos los esfuerzos posibles para mantener al personal, pero yo también sé de personas que acaban de abrir justo hace poco y han tenido que despedir a la plantilla. Entonces, antes de tomar decisiones que son fáciles, que normalmente me quito toda una serie de personas, también es un momento para replantearlo junto con toda la plantilla, entender hacer un pequeño sacrificio todos, a lo mejor para que todo el mundo tenga la posibilidad de poder mantener su puesto y esperar que las cosas se recondicionen en un momento de normalidad y por lo tanto todo vuelva como antes, porque también es bastante arriesgado eliminarse a gente ahora porque mañana a lo mejor la tienes que volver a entrenar y todo con todos los problemas que sabemos de buscar a personas que ya están familiarizadas con nuestro negocio. Fabio, me voy a quedar con dos cosas. Recuperar la confianza, importante, recuperar la confianza y replantear el modelo de negocio. Te agradezco muchísimo la charla. Fabio, cuídate mucho, cuidaros Muchas mucho, gracias. quereros mucho. Y aquí estamos para cualquier cosa. Por supuesto, trabajando juntos, que vamos a salir todos juntos. Muchísimas gracias. Un beso saludo. gigante. Un saludo. Chao. Chao.